conducción de Rubén Moyano. Bueno, pues bien, creo que se solucionó el tema. Me dice que sí, Maxi, trabajando como siempre a 1500 match por segundo, no, un disparate, ¿no? Pero bueno, es un enorme trabajador y ahora sí lo logramos con el doctor Roberto Escos. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Un gusto en saludarte. Siempre Y también a la audiencia. los temas tecnológicos todavía nos provocan siempre estas cosas, de pronto se desfasa un poco en el tiempo, que la conexión no se logra o algún detalle, pero bueno, al final se puede hacer. Y en esta época tan complicada, ¿no? Época de poca presencialidad y evidentemente que cuidarse y cuidarse un montón porque esto se ha disparado acá y en el mundo y no es, como dirían mis abuelos, no es moco de pavo. Y precisamente, no es moco de pavo. Director del Programa Nacional de Producción Forestal, Roberto. Y yo le decía a la audiencia recién que quería hacer una introducción contigo respecto a este tema puntualmente. Habíamos hablado contigo incluso a nivel muy general, haciendo una introducción, y tú te dispusiste, les decía a todos los oyentes muy amigablemente, a hacer un pequeño ciclo al menos de 2 programas más, para ir a temas puntuales respecto a lo que a ti te compete como asesor, como científico y como director del Programa Nacional de Investigación Forestal en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿de qué hablamos cuando decimos cadena de producción forestal? Bueno, ciertamente sí, en primera instancia hablamos de muchas generalidades y en esta queríamos focalizar algo un poquito más, como habíamos acordado contigo, y en una tercera podemos hablar más específicamente de aspectos en donde INE está involucrado, pero me parece que el eslabón, hablando de cadenas, el eslabón de hoy es interesante en el sentido de que existe una cadena, como muchas cadenas de valor. El concepto cadena de valor se utiliza para muchos rubros y aquellos que están ahí en Google mirando, hay un par de publicaciones interesantes de lo que fue el Gabinete Productivo, donde hicieron 3 libros de cadena de valor, donde están obviamente la cárnica, la arrocera, y una de ellas es la forestal. Me parece importante tratarlo porque es una cadena nueva, es un sector nuevo, y obviamente muchas de las discusiones que tenemos llevan tiempo y necesitan esa información. Y tú preguntarás, bueno, en línea y la cadena de valor forestal, ¿qué rol cumple y por qué? Si tú te fijas, el línea está organizado básicamente por cadenas de producción. Es decir, yo no soy el director o no tengo la responsabilidad del estudio de la botánica forestal o del estudio de la salud de las plantas, etcétera, como acostumbramos a verlo en una facultad, en una carrera. Claro. No estamos ordenados por disciplinas, estamos ordenados por programas. ¿Por qué? Porque los rubros nos parecen el pie de aterrizaje en nuestras actividades. Entonces, para yo hacer la actividad con mi equipo lo mejor posible, es bueno conocer el rubro. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué rubro? ¿Qué es el rubro forestal? Lo primero que sale, bueno, ¿cuál es la cadena forestal que tenemos en el país? Y ahí me atrevo a decirte de hablar de 2 niveles, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿existe? ¿O a qué me refiero con cadena forestal? Sí, La claro. cadena forestal es el conjunto de eslabones en los cuales una actividad se concatena con la otra para llevar adelante todo un rubro. Por tener un ejemplo muy simple, en el caso forestal, uno puede decir, bueno, tengo genética, tengo un vivero que produce los plantines, tengo una forestación con la respectiva silvicultura, tengo una cosecha, tengo una industrialización de esa madera y tengo una comercialización de esa madera. Eso podría ser una pequeña cadena. Ese sería un Ahora, ejemplo, yo te iba a preguntar eso precisamente, claro. claro, ese sería un ejemplo bien, bien sencillo. Vivero que siembra semilla, produce plantines, un productor que planta esos plantines y produce árboles, una persona que cosecha la madera de esos árboles y lo transporta a un aserradero, un aserradero que hace tablas, un carpintero que hace muebles y un comercio que los comercializa. Exacto. Eso es una cadena. Y una cadena, obviamente, tiene que funcionar en todos sus eslabones. Si nos falta un eslabón, la cadena no funciona. Se rompe la cadena. Se rompe la cadena. Y después otro concepto que es interesante en las cadenas de valor, que me parece importante destacar, más allá del rubro forestal, es que, ¿por qué se usa la palabra cadena? Porque una cadena está hecha para tirar. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona la cadena? Tirando, no está hecha para empujar. Y ahí Claro. vamos a discutir un par de aspectos que quizás es cosas que nos están sucediendo hoy en Uruguay,
que llevan a que capaz que ese concepto no nos está funcionando bien. Una cadena está hecha para tirar. Entonces, si tengo una demanda, tengo un producto, tengo un mercado, un potencial mercado, ese mercado me va a pedir madera, esa madera va a pedir que esté cerrada, ese cerradero va a pedir logística, la logística la silvicultura los viveros, y bueno, y ahí la cadena tira y funciona. Entonces, básicamente ese es el concepto de cadena. Y Roberto, si voy, ¿puedo? y si voy un paso más, esa cadena hay que pensarla que obviamente no es única. Exacto, Hay un exacto. eslabón que luego tiene muchas ramificaciones, ya que hablamos de árboles y de ramas tiene Sí, muchas ramificaciones esa cadena. sí, porque es en principio económico, ¿no? El que estamos tratando, y la economía en definitiva es una mega cadena de distintos rubros, se podría decir también. Totalmente, Pero a mí me totalmente. queda esta pregunta, mira, a raíz de eso que tú formulás, eh, está lo que se llama la primarización de la producción, que es lo que lamentablemente nuestros países han tenido durante muchos años y todavía lo tienen. Y por otro lado está la producción final o el valor agregado en la producción, que eso sería como finalizar toda la cadena, ¿no? Esa pregunta es la que yo te quiero hacer. En el rubro de la cadena forestal, ¿tenemos un país que está apuntando o ya tiene indicios de una producción final? Digamos, por ejemplo, lo que tú decías, el carpintero haciendo muebles, tableros para coches, no sé, todo lo que tenga madera compensada, qué sé yo, habrá un montón, ¿no? Incluso de subrubros, ¿no? De Sí, ramas. y quizás ahí la pregunta, bueno, podríamos pensar, eso que dibujábamos hoy o que explicaba hoy, podría ser un esquema ideal o teórico. Si Mm, uno googlea, hay un montón de material en facultades donde se enseña y dice, bueno, ¿de qué está compuesta una cadena forestal? Uno podría decir, bueno, hay cadenas y cadenas. No va a ser lo mismo la cadena forestal del Uruguay que la cadena forestal de Nigeria, que la cadena forestal de Alemania o la de Canadá, claro, por distintas especializaciones, rubros, etcétera, pero también por desarrollo, por tiempo, por historia y por aspectos que, quieras o no, en la cultura productiva se van asimilando. Entonces, como mencionaste la palabra primarización, mm, es cierto, Uruguay tiene muchos de sus rubros esa primarización en el cual el foco fuerte está más a la izquierda de la cadena. No tenemos la fase primaria y ahí es donde INEA también mm, actúa más. Pero como te comentaba en el programa anterior, eh, si yo, entre comillas, hago árboles, está bueno saber para qué los hago. Entonces yo tengo claro, que saber un poquitito, bueno, ¿para qué es este árbol? Porque ujú, si es para celulosa, no lo tengo que podar, no lo tengo que ralear. Nada. Si es para madera de mueblería de alto valor, bueno, no tiene que tener nudos, etcétera. Entonces, y eso empieza en los primeros eslabones de la cadena. Entonces, claro, Uruguay tiene una cadena de valor, es cierto, está graficada en algunos lugares, está esquematizada. Si lo encuentran en las distintas literaturas, se ha esquematizado la cadena en forma, diría que ideal o completa, y luego empiezan a aparecer semáforos. ajá, Entonces uno dice, bueno, la subcadena celulósica, pecable, verde, está todo bárbaro. mm. La subcadena carpintería está ahí. Ahí quedó en silencio. Ahí quedó, no, claro, mucho de la parte industrial eh, quizás está en el debe. Entonces, tenemos una cadena en Uruguay. ¿Qué tipo de cadena es? Yo diría que es una cadena incompleta. En Incompleto. los, claro, en los distintos, tiene 30 años, 40 años, todo bien, Ujú, pero a las cadenas entiendo que hay que también ayudarlas en su desarrollo y aprovechar las oportunidades que nos dan. Si tú claro. te fijas en los distintos rubros primarios que nosotros producimos, Ujú, está bueno evaluar, agarremos 3, 4 rubros bien sencillos, no sé, una carne, una oleaginosa, leche y madera, por decirlo así, o arroz y madera. ujú, 4 rubros importantes en el país, etcétera. Así, bueno, si me imagino la cadena, ¿cuántas cosas se pueden hacer con cada uno de esos productos? Eh, no conocemos mucho, pero con la madera, ujú, porque el país culturalmente no lo tiene, pero con la madera ujú, se pueden hacer muchísimas cosas. claro, No es solo celulosa y luego todo lo que se puede hacer con celulosa, no es solo un mueble, existe la biorefinería, claro. existen montones de productos químicos. Hay un experto brasilero que recuerdo vino a dar unas charlas una vez y decía el eucalipto es el hidrocarburo del futuro, Ujú, porque con las cadenas de celulosa y las cadenas de lignina que constituyen sus troncos se pueden hacer infinidad de productos, claro. como que pasamos a una visión un poco, si se quiere, más química. Más Hemos tenido proyectos en línea sobre producción de bioetanol.
En definitiva, la celulosa es Claro, azúcar, una claro. cadena de azúcar. Es decir, si yo logro obtener el azúcar, ese azúcar la fermento y tengo para hacer un montón de productos derivados. Entonces, el potencial del agregado de valor, si yo me pregunto, bueno, ¿qué cadena forestal podríamos tener en Uruguay en un futuro? Mm. Y no creo que nos alcancen los 20 minutos 30 que tenemos en un programa de radio, no creo que me alcance una diapositiva en una PPT, Ni una conferencia. pero es interesante, ni una conferencia, es interesante buscarlo porque, insisto, hay muchos productos y cada vez más en las fases finales de la cadena, en lo que es ingeniería de madera, Ujú. reconstrucción de las estructuras de la madera, como te decía la vez pasada, madera líquida, madera dura como el acero, y si uno se pone a fijar, hay gente que trabaja en la química de la madera y le genera una constitución especial y se comporta como un material espectacular y Ujú. proviene de un árbol que se hizo con fotosíntesis. Impresionante, ¿no? Impresionante. Esto Entonces, también implica creo que hay una cadena componentes interesante. implica componentes de conocimiento y lo que tú decías hoy al pasar, involucrando lo que es el concepto de una cadena, el tema cultura también, ¿no? Culturizar a la gente, a la población, a producir determinadas cosas. De pronto no está instalada todavía esa cultura. Y ni que hablar a nivel de formación universitaria, de formación científica. Uh-huh. Roberto, respecto a ese tema, en línea hay material, ¿verdad? Que la gente pueda acceder, por ejemplo, a aquellos que se vean interesados, incluso nos pueden estar escuchando estudiantes de pronto de biología, de agronomía, qué sé yo, veterinaria, o estudiantes directamente universitarios con mucha inquietud en esto, porque hasta involucra el tema legal, ¿no? De pronto los que les gusta el derecho ambiental, por ejemplo, ver todos esos Sí, vuelvo a tu palabra inicial, esa primarización, y manteniéndome dentro de la cadena, en el sentido que uno dice, bueno, más allá de lo que es una cadena ideal, ¿qué cadena tenemos hoy? Obviamente está muy fuerte orientada a la producción de celulosa, no quiere decir que no haya aserraderos, hay buenos aserraderos, temas. pero después de lo que hay aserraderos me parece que hay mucho para llevar adelante, biomasa para energía, es un tema que está ahí dando vueltas, que hay algunas cosas Ujú. incipientes y todo el procesamiento, si se quiere, químico, semiquímico de la madera y todos los subproductos. La primarización también se ve reflejada en los conocimientos tecnológicos y a lo que nos dedicamos en general en Uruguay para el sector agropecuario, y Mm. obviamente la forestación no es ajena. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿qué conocimientos tenemos en línea de, no sé, la reconstitución química de la madera después? Y no Ah, estamos todavía en ese claro. nivel. Es decir, estamos en la fase primaria. Entonces, hoy nos preocupa y nos dedicamos fuertemente a la parte de sanidad forestal. Nos preocupa tratar de generar, es un desafío no menor por el tiempo que lleva y la cantidad de energía que lleva, pero ir desarrollando genética Claro. forestal, como nos pasa con otros rubros que de acceso libre, de acceso público o comercial público. Ujú. También nos preocupa poder trabajar en las áreas de manejo, es decir, cómo manejo un monte, que comentaba en el programa anterior, de Ujú. que empieza a generarse la inquietud de muchos productores. Bueno, si esto de los árboles no solo para producción de madera o celulosa anda también y me sirve también para el bienestar animal, ¿cómo es esto de plantar árboles? Claro. Lo digo muy simple, pero dice, bueno, ¿cómo es Sí, esto de plantar árboles? sí. Y bueno, y empiezan a surgir, ¿cómo es esto del silvopastoreo? ¿Y qué planto? ¿Y cómo lo planto? ¿Y dónde compro los plantines? Y todo eso hay que aprenderlo ahora. Qué La interesante. ganadería la Eso, ganadería la venimos heredando de claro, generación en generación y fuimos aprendiendo nuestros desde la padres, nuestros primaria. abuelos, todo. Claro, Claro, en agricultura hay por ahí algunas cosas que se acercan más. En forestación es todo nuevo. Entonces, seguro. en INEA hoy estamos focalizados, obviamente por las competencias también que tiene la institución Ujú. a esa parte, pero se van a encontrar también con gente que está trabajando en la academia en general, en temas muy avanzados, en usos alternativos de la lignina, construcción de madera, etcétera, es decir, facultades de arquitectura, de ingeniería, facultades de ciencias químicas, que Claro. también con los cuales tratamos de complementarnos en ese sentido. Quiero saber, es Mm. importante saber para qué hago este árbol, Exacto. Exacto. a quién le va a servir después lo que saque. Y también, no menor, Ujú. pensemos que el árbol es producto y fábrica a la vez, ¿no? Una vez que lo Seguro. corto,
me llevé la fábrica, me llevo el producto. Es como que si de Claro, una vaca obtengo el ternero y pierdo la vaca. claro, claro. Entonces, hay que imaginarse eso. Entonces tengo que tratar de aprovecharlo. Las ramas, las puntas más finas, los diámetros más anchos, Ujú, la parte que está podada, ¿no? Y eso requiere de que la cadena ujú. también esté muy aceitada, porque si yo corto un árbol y me sirve solamente la parte de abajo, Seguro. ¿qué hago con la parte de arriba? Sí, sí, La sí. desperdicio. Y a Sí. veces nos pasan esas cosas, porque Ujú, la cadena, ¿cómo empezó todo esto en Uruguay? Es decir, no es una cadena que si bien tira, yo no ujú. puedo poner una carpintería para que tire del árbol Sí, y el carpintero me pregunta, bueno, ¿y el árbol? No, aguantame 10, claro, no, 15 añitos que ya te claro, traigo un árbol. claro, No claro. funciona así. No tenés Entonces los hubo que mejores fomentar, recursos, claro, no te claro, hubo que contempla, fomentar. esa cadena no te Claro, contempla aún. exacto. Ahora, Exactamente. Calculo que la ganadería pasa lo mismo, que y siempre es sí, un claro, puente y sí, más simple, si no, no se instalaron primero los no. frigoríficos y después vinieron las vacas. Y yo creo Entonces, que la idea, es el la gran idea era desafío, esa, es el gran desafío claro, que del país. Es, salen los árboles, pero se- la industria nos está pasando que la industria no viene sola. Y después, bueno, podremos tener, tú lo conocerás, todas las discusiones de que si el país es costoso para industrializar, etcétera, sí, sí, que sí. lo dejamos a un costado porque Sí, no, capaz no, que no no, sí, afecta solo a lo forestal, sin duda. pero creo que por ahí pasa el grado de desarrollo que tenemos. Sí, además logro visualizar a través de tus palabras lo complejo que es el tema. Porque cuando tú decís que todo tiene que estar funcionando aceitadamente, cada eslabón de esa cadena, desde el tipo que tiene que cortar el árbol, saber cómo lo corta, el que lo poda, el que lo planta, cómo plantar, en qué tipo de tierra, bueno, todo larguísimo, ¿no? Y que esa cadena esté pensada, como tú decís, desde el inicio, Ujú. incluso pensada a un nivel institución país, ¿no? Pensada en todos sus eslabones para Ujú. llegar a la cadena Ujú. completa, que tú decís, bueno, Claro, evidentemente involucra claro, una tarea compleja, una tarea de totalmente. conocimiento, como tú decís. Y yo voy a esta última pregunta, porque el tema, viste que sí, tú tenés razón, da para hacer un ciclo de 2 meses por lo menos, ¿no? Porque cada tema que tocaste es como para entrarle a ese tema, porque es Ujú. enorme. Eh, la pregunta que puede quedar en el ambiente, en los que nos están escuchando, es, ¿y el doctor Roberto Escos visualiza algún futuro inmediato, mediato de resultados respecto a ese tema de una cadena más completa? ¿Tiene posibilidades el Uruguay? ¿Puede viabilizarse un proyecto así? Mirá, a ver, podemos pensar en en un caso que a veces no son tan conocidos, pero me atrevo a mencionarlo sin pretender hacer ni propaganda ni mucho menos, por favor, es un caso real. Y era Sí, el sí. caso de que en el sector forestal se conoce, es la familia Valerio. Don Lorenzo Valerio comenzó comprando tierras en el norte de Rivera, Paso Ataques, el que lo busca, por ahí pasa el tren, Ujú. al este de Ruta 5, Sí. perdido en la nada, pero bueno, eran las tierras que se presentaban como de aptitud forestal. Ujú. Empieza a comprar tierras, empieza a plantar pinos, luego pone un aserradero, el aserradero crece. De las últimas innovaciones ponen obviamente mucha tecnología, ponen una planta de biomasa. Recuerden que por cada metro cúbico de madera que entra, Ujú. si un aserradero es muy eficiente, solo la mitad sale hecho tablas, la otra mitad es acerrín, desechos, corteza, etcétera, Sí, que es un producto de la fotosíntesis y tenemos que poder aprovecharla. Eso es un claro, desafío importante. claro. Pusieron una planta de biomasa con la política agroenergética, bioenergética que tenía el Uruguay. Ujú. Este, y fíjate lo interesante, ellos lo fueron construyendo en esa forma. Lo que se planta ahí es pino, el Sí. pino que se planta es Pinus taeda. El Pinus taeda es oriundo del sureste de Estados Unidos, del suroeste de Estados Unidos. Ujú. Y si hoy lo llamás y le preguntás, ¿dónde son los lugares donde hoy están exportando muy bien esto? Estados Unidos. Mirá. Entonces vos decís, ajá, funciona. ¿Hay algún problema en el mercado? No, mercado hay. Bien. ¿Es complejo la industrialización? Sí, es compleja. La Ujú. logística es compleja, hay que llevar los troncos, hay que sacarlos, hay que traerlos, hay que llevarlo a Montevideo y todo. Ujú. Ese tipo de empresas, digo la del pino porque también hay en eucalipto, pero la del pino, lo que es interesante, Sí, también, por ejemplo, han exportado pino a Chile, que es el principal productor de madera de pino, uno de los principales del mundo, de pino plantado. sí, Exportaron y siguen exportando madera a Nueva Zelanda. Se ven las estadísticas. sí, Hace sí, poco sí. salieron, ¿no? La comercialización, salió el informe de comercialización de exportación y uno ve madera Ujú. y se exporta a Nueva Zelanda y Ujú. a Chile, que son países Ma- pineros por Maderero, excelencia. seguro, Entonces, claro, seguro. yo digo, es como que nosotros le exportáramos carne argentina. Claro,
claro. Si el mercado está y funciona y nuestra carne tiene, entonces esa es mi visión que digo, se puede. Sí, sí. ¿Requiere energía? Sí. ¿Requiere conocimiento, experiencia? Sí. Ya van 2 generaciones de esa familia trabajando en ese emprendimiento Mm. y la verdad que uno lo ve y dice, ¿por qué no hay más de estas cosas? ¿Cuál es la zanahoria que a lo mejor nos está faltando, como existió la zanahoria para forestar? Mm. ¿Nos estará faltando alguna zanahoria para industrializar? ¿Nos estará faltando Mm. la zanahoria en la oportunidad del agregado de valor? Y obviamente el análisis después termina siendo más económico, pero claramente un rubro de esas características, hoy no sé, para que tenga una idea, la empresa Sí, ronda aproximadamente las 10.000 hectáreas y una capacidad de industrialización de más de 100.000 metros cúbicos, etcétera, pero mueve aproximadamente directamente entre 150 y 200 personas de la claro, zona. Entonces uno claro. dice Sí, directo, más todo lo que viene indirecto, servicios. seguro. Entonces, el impacto yo lo veo acá en la región, Mm. y uno ve, y la forestación ha dinamizado muchísimo en esta Claro, región, que claro. principalmente era ganadera, y hoy Mm. ves galpones, ves maquinaria especializada, ves camiones de última generación, ves talleres, Seguro. talleres especializados de las cosechadoras. Sí, sí. Vas a comer a algún restaurante conocido con hotel aquí en Tacuarembó y escuchás hablar en inglés, escuchás hablar en francés y después te enterás, no, es el técnico que vino a hacer el mantenimiento de la máquina de tal o cual empresa. Entonces uno dice, opa, Sí, esto sí. se mueve. Entonces visualizo un potencial en el desarrollo de la cadena bien interesante Mm. y ojalá que ese potencial también lleve a que, como pasa en algunos países, sea algo más subdividida en los eslabones. Es decir, que no sea todo uno, que no diga, bueno, Claro. yo tengo mi vivero, mi forestación, mi Sí, planta, mis camiones, mi cosechadora, todo. Sería bueno si logramos, lo mismo para otros rubros, si logramos un nivel de especialización. integración, Claro. exacto, un nivel de integración algo más bajo, Ujú. pero claro, que exige que la cadena esté aceitada, porque si yo pongo un aserradero y no consigo madera, Claro, claro, eh, claro. me genera. Entonces, requiere una logística interesante, pero estoy convencido de que el país está en condiciones, la estabilidad de su país lo demuestra, Ujú. y este ejemplo, me encanta decirlo, es decir, a ver, un país que produce un pino que es oriundo de Estados Unidos, lo procesa, Mm. lo aserra, lo elabora y lo exporta al mismo país de origen, uno dice, bueno, y Quiere entiendo decir que que se si lo puede. hacen es porque es rentable, quiere Se decir que puede. se puede, Se y puede, que claro. moverse se puede. Se puede. Sí. Entonces, no es muchas veces un tema de mercado. Y lo segundo, si nosotros hacemos más uso, lo No, y la, hablamos la la- otra la vez. pregunta que queda latente para la próxima es, en todos estos aspectos que tú estás mencionando de la cadena productiva forestal y una Ujú. cadena que en teoría tiene que ser completa y ahora es incompleta, la incidencia que INEA tiene en todo este tema. Es decir, qué función cumple, qué rol cumple INEA en todo esto, cuáles son los aportes que ustedes le hacen Ujú. al país y a nuestros empresarios, ¿no? Nuestros productores. Ujú. Y yo me Con quedo con gusto, esto, Roberto, me quedo perdón, sigo, con gusto eso lo profundizamos en sí, 2 o 3 aspectos que me vendrían a la mente, que es decir, que algo ya mencionamos, bueno, si la sanidad es un tema tan transversal y todo, eso es un tema que INEA lo tiene bien fuerte. Hay mm, algunos temas de genética, hay algunos temas de modelación, pero sí. dejamos picando la pelota Hidrocarburos. para el próximo partido. Sí, 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 el carbono también, ¿no? Que Sí. hablabas. Eh, no, te quería despedir con esto. Eso que tú decís de este emprendimiento, a mí me lleva a un concepto que ayer brindó el Colorado McAllister. Muchos, los futboleros lo conocerán, jugador de Boca. Bueno, hoy un empresario, ¿no? Fue diputado, se formó muy meritorio, ¿no? Un hombre que se formó como un autodidacta, terminó el liceo a los 50 años, y cuando lo escuchás hablar te das cuenta que estás ante un hombre sumamente inteligente y metódico, y por eso es empresario. Eh, y él decía algo muy importante, que creo que es lo que está latiendo acá. Para que todo esto sea posible, lo que tú hoy nos diste, nos brindaste con conocimiento, pero con algo que es fundamental, pasión. Eso no es cuantificable, no es medible en las ciencias económicas de pronto, pero es el componente humano, porque la pasión es la que te focaliza. La pasión es la que vos, bueno, te vas a concentrar en ver todos los detalles. Como decía McAllister, lo aprendí ayer eso. Cuando uno es presidente de algo, de un club de fútbol, lo que fuere, presidente de la República, no es lo mismo que ser un director de tal cosa, porque vos vas a ir con 3 botones.
y que vos querés que esos Ujú. 3 botones los vea, pero viene el otro con 8 botones para que vea los 8 botones y aquel otro con 5 botones, pero el presidente tiene que ver 450 botones, ponele. Entonces tiene Ujú. que tener una capacidad de poder ver todo, contemplar a todos para que a todos nos vaya bien. Y para hacer eso hay que tener pasión. Y esto es lo mismo, ¿no? Porque una Bueno, cadena... esa palabra que tú decís, si yo la reconstruyo en la cadena, yo decía, bueno, viste que hablábamos hoy de las zanahorias, ¿cuáles son los incentivos? El ser Sí, humano se orienta por incentivos, la economía se orienta por incentivos, e incentivos más pasivos y más activos. La estabilidad de un país, la buena reputación de un país que lo tenemos, ya ujú, es un incentivo importante, por eso las inversiones que tenemos. Si no, no claro, tendríamos los tamaños de inversiones que están llegando. Fíjate acá también, el frigorífico Tacuarembó anuncia ujú, la duplicación de la capacidad de faena, una inversión de 52 millones de dólares. claro. Quiere decir que apuestan a que la ganadería bien va a seguir Sí, creciendo, sí, sí, sabiendo sí, con todo lo que va a crecer lo forestal. sin duda. Entonces, pero esos incentivos después, los activos, Ujú, yo me atrevería a decirlos que los podemos escalonar y tomo tus palabras, ¿no? Es decir, yo podría tener un incentivo industrial más fuerte, más agresivo, porque tengo los árboles y es fantástico ver este megabarco cargando pino hoy en Montevideo, el primer barco de ese calado y de ese tamaño que atraca en Montevideo en la historia de su puerto, gracias a la comercialización del pino, ujú, pero eh, puedo también fomentar más cosas que sucedan. Eso implica, tengo que fomentar el emprendedurismo, claro, y se claro. habla mucho y cosas, viste que ya me escapo un poquito de lo económico, ya entro más en las personas, capaz Sí, que tengo que fomentar la pasión. sí, Y esto empieza con lo que dejamos de hablar la semana pasada, las otros días también. ¿Cómo educamos y cómo formamos a la gente para que se apasione con algo, mm, le dedique y lo haga? Porque si vos ves y hablás con esta gente, con la familia Valerio, y ves a sus hijos y a dónde van y lo que te dicen, y Roberto, la valijita, subirse, salir, vender, promocionar, buscar, evaluar, resolver problemas, todo. claro, Y claro. eso es una mezcla de emprendedurismo y pasión. Así que Sí, coincido contigo, ato esas cosas y bueno, nos consideramos desde INE también apasionados por este sector, a pesar de que quizás trabajamos en 3 o 4 cosas muy concretas, mm, pero me siento parte de ese sector y me gusta hablar en primera persona del plural. Nosotros los forestales, todos, de la academia, el gobierno, la privada, todos estamos en eso y cada uno juega un rol. Así que bueno, en el sí. próximo capítulo, si te parece, detallamos algunas cosas más específicas de INE. Cómo no, Roberto? Me consta que es así. Y la verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos estos aportes, esa pasión y ese conocimiento para seguir hablando de esto que le importa mucho al país, le importa muchísimo al país y le va al futuro. Y diste con un punto, la educación va a tener que estimular muchísimo en todo eso. Y quedamos para la próxima entonces, Roberto, quedamos para conversar sobre esos otros temas, la incidencia de INEA, el tema de sanidad, el tema también la fuente energética que puede producir. Ujú. Y bueno, seguimos conversando sobre todo esto. Un gran abrazo, Buenísimo. Roberto. Muchas gracias, Rubén, a ti por el tiempo, por el espacio y bueno, espero que las discusiones y los contenidos ayuden a seguir enriqueciendo nuestra cultura general en lo productivo del Uruguay. Un Sí. saludo a ti y a toda la audiencia. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Roberto. Bueno, estuvimos conversando con el doctor Roberto Escos, director del Departamento bueno, Nacional de Deforestación en INEA, y bueno, conversamos un tema muy importante, y que vale la pena seguirlo, y esto involucra mucho, ¿no? Involucra lo que ahora dijo el pasar al final de la nota, la voluntad del gobierno, vamos a investigar eso también, qué voluntad presenta el gobierno para darle más infraestructura, más competitividad, más estímulos a esa cadena productiva forestal dentro de las grandes cadenas, de los rubros de producción como la cárnica, como bien él lo decía, también la arrocera, por ejemplo, ni que hablar también toda la cadena agrícola, ¿no? Que es muy importante, y la cadena forestal.